Buenas tardes, gracias por acompañarme en esta hora, en este primer día de la semana, donde podemos estudiar un poco más de lo que es la palabra de Dios. He estado trayendo algunas clases con el título Trazando bien la palabra de Dios. Estoy aquí enseñando de cómo se debe de leer la palabra de Dios, cómo se debe de llevar a cabo el mensaje divino de Dios. Entonces la palabra de Dios a nosotros nos da mandamientos que uno tiene que llevar a cabo, ya sea explícitamente que sea el mandamiento nos tiene que decir en tantas y cuantas palabras, o implícitamente, o sea, tenemos que implicar qué es lo que la palabra nos está diciendo, entonces nosotros razonar, usar el sentido común, después de hacer una deducción y llegar a una conclusión lógica. Nosotros somos inteligentes. Usted que me está viendo es inteligente y yo sé que usted es inteligente. Todos somos inteligentes. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Dios nos ha revelado a nosotros un mensaje para que podamos entender y entonces cumplir el mandamiento de Dios. El propósito del Nuevo Testamento es el descubrimiento de la mente revelada de Dios para con el hombre. El Antiguo Testamento era una sombra del Nuevo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento, Dios nos ha revelado cómo es Él, quién es Él, cómo piensa. Nos ha dejado a nosotros el plan de salvación para que nosotros podamos entender y llevar a cabo. La semana pasada yo di un ejemplo de cómo trazar bien la palabra de Dios y di una ilustración. Lo voy a volver a repetir. Si usted manda a su hijo a la tienda y le hace una lista y le dice, hijo, tráeme huevos, pan y leche, y le da $20 para que cubra los gastos. Bueno, su hijo va y regresa de la tienda con su mandado. Y al regresar, le trae el mandado, el cual usted está esperando. Usted está esperando el mandado, el recibo y el cambio, porque $20 fácilmente cubre un galón de leche, una barra de pan y una docena de blanquillos. Pero al llegar, su hijo le trae el mandado, pero también con ese dinero de usted, él decidió comprarse refrescos, golosinas, dulces, chicle, qué sé yo. Entonces usted lo reprende y le dice a su hijo, ¿por qué compraste eso? Entonces él, para excusarse, le va a contestar, pero tú no me dijiste que yo no podía comprarlo. Entonces, el padre se va a sentir ofendido. Se va a sentir que su hijo no respetó la palabra de su padre. Y la palabra de su padre tiene autoridad. Y el padre espera que su hijo, con lo que le mandó, en este caso traer huevos, pan y leche, que no tenía que hacer otra lista diciéndole, pero no me traigas todo esto. No. ¿Por qué? Porque sabe que su hijo es inteligente. Ahora, el niño desobedeció el mandamiento del padre, porque él malgastó su dinero. Entonces el padre tiene todo el derecho de corregir y disciplinar a su hijo por desobedecer. ¿Por qué? Porque lo tiene que poner en su lugar, porque no está tomando en cuenta que la palabra de su padre tiene autoridad. Y así es con la palabra de Dios. Ahora, si usted regaña a su hijo y lo disciplina como usted piensa que es mejor disciplinarlo, eso quiere decir que usted es un mal padre. Eso quiere decir porque usted lo regañó, quiere decir que usted no lo ama, que no lo quiere,
que lo está despreciando. No. La parte de la disciplina tiene que doler. En algún sentido tiene que doler. Para que uno escarmiente y diga, pues ya no lo voy a volver a hacer. Y para que uno diga, perdón, Padre. Perdóname, Padre. Ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, el Padre lo instruye para que no vuelva a suceder. Y para que el Hijo aprenda a respetar la palabra de su Padre. En este sentido, es lo mismo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Tiene autoridad y es clara, y es eficiente, y es suficiente, y es eficaz para que el hombre la pueda entender y llevar a cabo. Hay que poner un poco de esfuerzo, porque algunas enseñanzas, aunque parecen ser difíciles, tal vez lo son, pero no son imposibles. No lo son. Es algo sencillo de llevar. Vamos a estudiar el día de hoy y la pregunta es, ¿Dios permite o acepta de que se le adore con instrumentos musicales? ¿Acepta Dios tal alabanza cuando se usan instrumentos musicales en la hora del culto, cuando uno se reúne en su iglesia o cuando uno se reúne en su templo o en su casa, qué sé yo? Pero en ese momento que usted está reunido con su congregación, con su iglesia, ¿permite Dios que se utilicen instrumentos musicales para la alabanza? Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué es lo que Dios aprueba. Teniendo esto en mente, no podemos nosotros ser necios y decir, pues la palabra no dice que no podemos usar instrumentos. O la palabra sí dice que debemos usar instrumentos. Muchas veces no tiene que decirlo. Recordemos, su hijo, la excusa es, pero tú no me dijiste que no lo podía traer. Pues no tenía. Eso es el silencio de las escrituras. El silencio se tiene que respetar. Al no haber dicho nada sobre cualquier otra cosa que su hijo quiso traer, según la lista, pues está prohibido. Porque si usted fuera querido algo más, pues lo fuera puesto en la lista. Hay que usar el razonamiento. Al usar el razonamiento, entonces nosotros estamos poniendo atención a lo que la palabra nos está diciendo a nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios desea. Primera de Timoteo 2:4 dice que el deseo de Dios es que todo hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios es santa y es verdad. Hay que estudiarla para entenderla, pero hay que estudiarla con ojos y con entendimiento según el Espíritu Santo, no con nuestro propio parecer. La palabra de Dios es de Dios, no es del hombre. Vamos a ver un texto para empezar en Juan capítulo 4, versículo 24. El Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 24. Hay que tener en mente que la pregunta de hoy es si Dios acepta o permite que uno use instrumentos musicales cuando se le va a adorar y alabar y glorificar. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren.
Entonces, ¿cómo es esa adoración? La Biblia solamente y simplemente dice que esa adoración debe de ser verdadera y espiritual. Y nos va a enseñar que es a través del canto con un corazón de gozo y entendimiento. Vamos a ir a Colosenses 3:16. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí vemos, como lo vamos a ver allá en Efesios 5:19, que es el texto paralelo, pero aquí vemos simplemente que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros, ¿verdad? Y lo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces quiere decir que la palabra de Dios debe de estar en nuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos, dándonos sabiduría. Dice la segunda parte, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, la alabanza es cantar, cantando con gracia. Y lo dice, ¿cuáles son los cantos? Los salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora vamos a ir al texto paralelo. En Efesios 5:19, ahí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, aquí ya nos hace ver que para adorar a Dios en espíritu y verdad, como Cristo dijo en Juan 4:24, es que debemos nosotros cantar salmos, himnos y cantos espirituales en nuestros corazones, y que esas canciones tengan entendimiento y sabiduría. Vamos a leer ahora otro texto en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 15. Primera Corintios capítulo 14 versículo 15. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, vamos a Hebreos, el libro de Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cómo debe de ser nuestra alabanza? ¿Qué es lo que debe de salir de nuestros corazones? ¿Cuál es el fruto de labios que debe de llevar nuestro canto? El gozo y el entendimiento. Hay que alabar a Dios y adorar y glorificar en espíritu y en verdad. Cuando el mundo religioso usa instrumentos musicales para adorar a Dios, y muchos también en sus iglesias o sus asambleas o sus congregaciones también tienen coros, porque hay mucha gente que sabe cantar muy bonito y hay mucha gente que sabe tocar instrumentos también. Pero
cuando se hace eso, el enfoque está en el hombre, no en Dios. Y usted ve muchas iglesias y muchas religiones en la televisión donde se están entreteniendo, pero para complacerse ellos mismos. La adoración es para complacer a Dios. Nuestra alabanza no es para con nosotros, para la humanidad. La alabanza es dirigida a Dios. Porque cuando ellos están tocando sus instrumentos y está cantando el coro, se está aplaudiendo y se está alabando porque ellos están tocando y porque ellos tienen bonitas voces y están cantando. Pero no se están dirigiendo a Dios. El enfoque no está en las cosas de arriba. Está en el hombre. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Su vida y su alma vale una eternidad. Cuídala. Hay que poner el razonamiento en la palabra de Dios cuando nos dice. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo también Él cantó un himno. Vamos a Mateo 16, versículo 30. Mateo capítulo 26 y vamos a ir al versículo 30. Dice, aquí ya habían participado de la cena del Señor y dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de que Cristo y sus apóstoles celebraron la Pascua y luego Cristo instituyó la cena del Señor, el versículo 30 nos dice que después de haber cenado, ellos que cantaron, no tocaron, que cantaron un himno. Es canto, no se le puede agregar. Es canto nada más. Si usted le agrega cualquier otra cosa a ese canto, pues ya usted es anatema, es maldito. Es lo que nos dice a nosotros la palabra de Dios. No le podemos quitar ni poner. Hablemos donde la Biblia habla y callemos donde la Biblia calla. Es la palabra de Dios. Hay que respetar a nuestro Padre Celestial. Hay que no hacer lo que a nosotros nos conviene o lo que a mí me parece. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios se complace cuando uno hace la voluntad de su palabra. Ahora, usted tal vez se ha preguntado, ¿cuáles himnos o qué himno cantó nuestro Señor Jesucristo? Qué bonito, ¿verdad? Sería que aquí el autor Mateo nos fuera dicho cuál fue el himno que nuestro Señor Jesucristo y desde luego que también juntamente con sus apóstoles habían cantado, ¿verdad? Bueno, pues no nos dice, pero la tradición judía nos dice que ellos, la costumbre que ellos llevaban a participar de todas las fiestas solemnes, aquí incluso era la Pascua, dicen que cantaban el himno Alel, le dicen el himno o salmo Alel. Entonces dicen que ellos cantaban y alababan a Dios con el Salmo desde el 113 al 118, allá en el Antiguo Testamento del libro de los Salmos. El libro de los Salmos era el libro, el himnario espiritual de los judíos para con Dios. Entonces ahí se miraba y se lee los cantos y las emociones más profundas del alma y del corazón. Ahí se ve cuando uno lee. Ahora, los judíos cuando celebraban alguna fiesta solemne, pues cantaban el Alel, que eran del Salmo 113 al Salmo 118. Y mientras ellos cenaban, llevaban a cabo la cena, cantaban el Salmo 113 y 114. Y luego ya al terminar la cena, pues ellos ya cantaban del Salmo 115 al Salmo 118. Y a eso le llamaban el Salmo Alel. Ahora, la palabra Alel quiere decir alabanza. Ahí es donde viene la palabra aleluya. Entonces, aleluya quiere decir alabanza a Jehová. Alel, alabanza. Y ya
es Jehová. Por eso cuando uno dice la alabanza, entonces está adorando a Jehová. Pero no nomás es una alabanza cualquiera, sino que el significado de esa alabanza, así como los salmos y los cánticos del libro de los salmos del Antiguo Testamento, así como ellos los cantaban, nosotros también los cantamos. No nomás es simplemente una alabanza, es una alabanza con gozo en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras emociones. Es la voluntad de Dios. Y en esa alabanza, porque Cristo murió por nosotros y Dios nos trajo a nuestro Redentor y nuestro Salvador, hay que estar gozados en nuestras almas. Y que nuestra voz, que nuestro canto sea de alabanza para el Señor. Y que en ese gozo esté expresado el amor que le estamos devolviendo a Dios, porque su Hijo nos ha liberado y nos ha rescatado de la paga de la muerte, que es la condenación eterna en un fuego de azufre. Por eso alabamos a Dios con un gozo. Y en esas alabanzas, el cristiano, el Hijo de Dios, se gloria en el Señor. De ese modo, de esa manera tenemos que alabar a Dios. Y el que está adorando en espíritu y en verdad, deja las cosas del mundo. A Dios no le importa qué tan bonito usted pueda tocar un instrumento, o qué bonito es su canto, que sabe cómo hacer las 4 voces. A eso no le importa a Dios. Si usted sabe tocar un instrumento y usted tiene bonita voz, está bien, no tiene nada de malo. Pues Dios es el que nos da los talentos a nosotros. Pero Dios nos manda a cada uno de nosotros que hagamos el canto y la alabanza según su enseñanza. Según su enseñanza, para que el enfoque esté con Dios. Yo no sé cantar. Pero cuando yo canto, yo no canto para el hombre ni para mí mismo. Yo canto para el Señor. Porque al que estoy alabando y glorificando y adorando en ese momento del culto de adoración es a Dios. Y no necesito ser acompañado de algún instrumento o de alguien que cante más bonito enseguida de mí para que mi canto se escuche más bonito según el hombre. Al oído que tengo que agradar en mi adoración es a mi Dios. Y así lo tiene que hacer usted también. Es lo que la palabra nos está enseñando. No nos hagamos necios y decir, no, pues no dice que no podemos. No tiene que decir. No tiene que decir. Y qué bueno que no manda Dios que nosotros tengamos que tocar instrumentos y acompañar nuestros cantos con esos instrumentos musicales. Porque la salvación es individual. Y Dios manda que usted cante, que usted alabe a Dios. Pero si Dios mandase que también usáramos instrumentos, pues a mí ya me la puso difícil. Y yo sé que a millones de gente, no nomás que han vivido, sino esos que ya pasaron de esta vida, nunca supieron y aprendieron a tocar instrumentos. Porque la palabra de Dios lleva mandamientos. Entonces, así como Él manda que cantemos, también Él fuese mandado que usemos instrumentos, pero no lo dice. ¿Pero por qué no lo dice? Porque Él sabe que no es necesario tocar un instrumento o aprender a tocar un instrumento para agradarle a Él y poder obtener la vida eterna. Imagínense, si usted no sabe tocar instrumento, entonces usted también no tuviese la oportunidad de ir al reino. ¿Y en dónde estuviera la esperanza en eso? ¿Y en qué basáramos nosotros nuestra fe? ¿En el instrumento? ¿El cual nunca íbamos a poder aprender a tocar? Porque hay mucha gente, así como yo, que yo no sé tocar un instrumento, yo no sé cómo leer música. Yo sé que algunos de ustedes no saben. Y si usted sí sabe, está bien. Enséñeme, enséñele a otros.
Pero no diga que Dios manda que nosotros o acepta nuestra adoración con instrumentos musicales. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca utilizó instrumentos musicales. Cuando en los 4 evangelios algún autor enseñó que Cristo usó instrumentos musicales, ni se mencionaron en su alrededor. En el libro de los Hechos, cuando algún apóstol llevaba a cabo un instrumento musical, o se dijo que él mandó a traer un instrumento musical, o se dijo que él cantaba un himno junto con algún instrumento musical. Ellos nomás cantaban. Y ahorita vamos a ver eso. Ahora, vamos a ir a otro texto en Hechos, capítulo 17, los versículos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Fíjense nomás. Hay que poner atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces, ¿en dónde mora Dios? ¿En los templos? ¿En una casa? ¿En algún edificio? Aquí dice que Él no mora en templos hechos por manos de hombres. Y luego, volvamos a leer el 25. Y luego dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¿Qué hace uno cuando está tocando un instrumento? Tal vez una guitarra, por decir. Está honrando a Dios con sus manos. Pero Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Esa es la enseñanza. Que la alabanza, que la adoración a través de himnos, a través de cantos, a través de canciones espirituales y los salmos, debe de llevar entendimiento y gozo y desde nuestros corazones. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que nosotros pongamos nuestra mirada. 1 Corintios 4:18. Poned la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Usted puede ver mi corazón, usted puede ver mi voz, usted puede ver a Dios, porque somos eternos. El cuerpo que usted me ve con estos ojos y este cuerpo son temporales. ¿Y los instrumentos qué son? Temporales. Todo lo que se ve es temporal. Nosotros no nos vamos a llevar nada al cielo en el fin del mundo más que nuestro corazón. Y ese corazón es el alma y el espíritu. Ese corazón, vuelvo a repetir, es el alma y el espíritu que tiene una conciencia amorosa para con Dios, y en el canto se escucha ese agradecimiento y esa voz. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12.
Hebreos 4, dice Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra alma, nuestro espíritu, es el corazón. Y en el canto nosotros demostramos el espíritu, el alma, en esos pensamientos y emociones. Es lo que nos dice aquí. Y la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Y quedemos, ¿qué? Que demos todo nuestro ser y nuestra devoción a Dios, no al hombre. El enfoque para con Dios. Así se debe cantar y alabar. Dice cantando, cantando, no tocando, no bailando. Dice cantando, cantando. Entonces nosotros vamos a ver ahora, para aquellos que dicen, pero en Revelación dice que sí podemos, en el libro de Revelación. Querido amigo, el libro de Revelación es un libro simbólico. No podemos tomar todo del libro de Revelación simbólico. O disculpen, literal. Lo tenemos que tomar simbólico. Son figuras. Y vamos a ver qué son figuras. Sí dice el libro de Revelación y menciona arpas. Pero vamos a ver si es literal o es figurado. Si es literal o si simplemente es un símbolo. Revelación 5:8. Revelación 5:8. Allá el último libro de la Biblia, el capítulo 5 y el versículo 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice, sí dice que tenían arpas, pero que también dice